Vamos a ver con el Working Model tres animaciones que corresponden eh, a los tres tipos de trayectoria que veíamos para el caso de una fuerza proporcional al inverso del cuadrado de la distancia. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el modelo Working Model. Fíjense en relación con esto lo que les comentaba respecto a las limitaciones de este modelo al tener y las masas relativas que tiene que haber entre el cuerpo, que es el centro del sistema de fuerzas, y la partícula que estudiamos, que para que el que está en el centro no se mueva, lo anclé, ¿no? Le puse un punto fijo. Porque si no, por acción y reacción, también se iba a empezar a mover. ¿Sí? Me fui a una distancia arbitraria en una dirección cualquiera, puse la partícula y le di velocidad, la dirección y, digamos, ascendente. Fíjense que no estoy parado en ρ0 igual a la posición más cercana al centro de fuerza, ¿no? Y tampoco es cero la distancia entre, disculpen, el ángulo entre R y B. Y lo que sí procuré es darle una energía mecánica negativa a la partícula. Y fíjense que resulta en una trayectoria cerrada, elíptica, donde el centro de fuerza está en uno de los polos de la elipse. Aquí es interesante ver también cómo varía, digamos, ya lo habíamos visto, ¿no? Pero se ve bien en el gráfico, los vectores, cómo la velocidad cerca del cuerpo central, más o menos por aquí, es mucho mayor que cuando está más alejado, ¿no? En la parte más alejada de la órbita. Bueno, eso obedece a tener que mantener constante el L, ¿no? El momento cinético. Al crecer R, tiene que disminuir B. En este punto, más o menos. Cuando está al lado opuesto, al contrario. Entonces ahí tenemos los gráficos del módulo de la velocidad y la distancia al centro. Que podemos decir, así entre comillas, como que, según lo que recién decía, van en contrafase, ¿no? Cuando es máxima la velocidad, es mínima la distancia, y al revés. Luego, fíjense la evolución de las energías. Tengo en azul la energía cinética, en negro la potencial y la mecánica, que es la suma. ¿Sí? Y ahí se ve cómo la suma permanece constante. ¿Sí? La recta horizontal, la línea de puntos está indicado dónde está el cero. Entonces vemos que está una línea horizontal negra, la energía mecánica constante y negativa. Sin embargo, esto no implica que sea constante la energía mecánica, no significa que sean constantes, ¿no? Está claro acá la energía cinética y la potencial, sino que su suma es constante. Y en el gráfico aquí de abajo a la derecha, está hecho el gráfico del potencial equivalente. ¿Sí? El que veíamos la última clase y yo repasé rápidamente antes de la pausa. Entonces podemos ver, a ver si pongo la animación otra vez, cómo la energía mecánica se mantiene constante, que es este trazo horizontal, y cómo el potencial equivalente varía a lo largo. Bueno, la traza corresponde a esa curva que acota los valores extremos del potencial
de R, ¿no? Fíjense que en este instante, cuando llegó más hacia la derecha, la partícula estaba en la zona más lejana de la órbita. Perdón, ¿podrías Los- repetir qué era el potencial equivalente, por favor? el potencial equivalente es el gráfico que hicimos la última clase con detalle, en la que decíamos, ahora yo me paro como un observador que está en el centro de fuerza y acompaña, rota, de forma tal de solamente ver la partícula que se acerca y se aleja. ¿Sí? Tengo que rotar con phi punto, entonces yo siempre tengo la partícula así adelante en la dirección, digamos, que le apunto con la nariz y veo que se acerca y se aleja. Entonces ese observador, dadas las características que tiene el movimiento central, percibía como un potencial, pongámosle ficticio, ¿sí? Que sumado al real lo llamamos equivalente, pero que en realidad estaba asociado a la aceleración centrípeta, ¿sí? A la componente de aceleración centrípeta. ¿Sí? De última, bueno, no de última nada, no lo digo. Y ese potencial gráfico potencial equivalente es en el que nos permitió, sin resolver las ecuaciones diferenciales, como lo hicimos hoy, tener información de si las trayectorias iban a ser abiertas, no, abiertas no, si iban a ser acotadas o sin límite según el nivel de energía que tenía. Eso es el potencial equivalente para repasar, para estudiarlo, digamos. Yo lo seguí de como, bueno, lo presentan muchos textos, pero entre ellos el Goldstein, que lo tenemos en la bibliografía del curso, en el campus lo pueden bajar. Profe, Sí, la excentricidad sería la distancia desde la masa, desde el centro de fuerzas, digo, hasta el centro de la elipse, o dónde es, ¿cuál es la excentricidad? la excentricidad en el caso de una elipse es, porque tiene que ser 0, es el cociente entre los semiejes menos 1. De forma que cuando el cociente entre los semiejes da 1 y le resto 1 me da 0 y tengo una circunferencia. ¿Sí? Bien. Otro detalle es que cuando estamos refiriendo a movimiento planetario, ¿sí? Y uno, por ejemplo, dice, en este caso asociamos la masa central a la Tierra y la partícula es un satélite que sigue una trayectoria elíptica. Cuando la posición se corresponde a la más cercana del centro de fuerza, la que yo antes llamaba Rosero, ¿no? Y toda la otra deducción, a este punto lo llamamos el perigeo. Geo viene de tierra, peri de como más cerca, entonces estamos en el perigeo. En lugar de tener que decir el punto más próximo a la órbita, de la órbita al centro de la fuerza, se dice perigeo. Y cuando estoy en el opuesto, en más lejano, el apogeo. A ver si no me confundo. ¿Sí? Lo estoy revisando porque... Sí, el apogeo. ¿Qué pasa? Cuando el geo viene de tierra, ¿sí? Si uno está trabajando con cualquier otro planeta, la órbita alrededor de Marte, tendría que decir el perimarteo, no sé cómo se hace, ¿no?
Cada uno tiene un nombre, pero en general es el periastro y el periastro y apoastro debe ser. Digamos, se reemplaza la palabra geo por astro, ¿no? Entonces lo pueden encontrar, sí, apoastro. Lo pueden encontrar de esa forma, así en general. Geo cuando se refiere a la Tierra y astro cuando se refiere a otro cuerpo celeste. Aunque los otros cuerpos celestes también tienen partículas, así que vienen del latín para referenciarlos. ¿Sí? Bueno, sigamos. Ahora planteo el caso en el que le di la energía, la tengo que cambiar, está el mismo, discúlpenme, pasar la diapositiva, ahí está, con energía mecánica nula. ¿Sí? La misma configuración, a una cierta distancia, velocidad vertical. Vemos qué trayectoria resulta. Digamos, puse la partícula ahí en el rinconcito abajo a la derecha, porque como sé que no me va a dar una trayectoria abierta, como sé que va a dar una trayectoria abierta, no para que tuviese lugar para graficarla. Entonces, en este caso, con energía mecánica nula, esa geometría corresponde a la de una parábola. Fíjense cómo el módulo de la velocidad va disminuyendo y la distancia al centro va aumentando, de forma de mantener el L constante. Fíjense las energías cinética y mecánica, ¿no? Están como espejadas, reflejadas, ¿no? Respecto al cero, tal que una vale positiva, la otra está simétrica con el valor negativo, y su suma va siempre, es nula. Y el gráfico del potencial equivalente, bueno, tendrá, la energía mecánica es nula, y luego el potencial equivalente asintóticamente en el infinito se acercará suficientemente a cero. Entonces, energía mecánica nula para el movimiento tipo planetario resulta en una trayectoria parabólica que es abierta e ilimitada. Y si le damos energía mecánica positiva, nuevamente tenemos una trayectoria abierta e ilimitada, pero en este caso resulta ser hiperbólica. ¿Sí? Entonces el comportamiento no cambia mucho, bueno, excepto que antes teníamos la ecuación de una parábola, ahora es de una hipérbola, pero nuevamente el módulo de la velocidad va tendiendo hacia cero a medida que va tendiendo hacia infinito el vector posición para mantener el L constante. Las energías suman una constante positiva y el potencial equivalente se mantiene por encima de cero, la energía mecánica total, y bueno, en el infinito el potencial equivalente irá a cero. Está bien, pero nunca llega a cortarse. El potencial equivalente con la energía mecánica quiere decir que nunca va a haber valor máximo de distancia para esa trayectoria. Bueno, como ejemplo, tenemos el sistema solar, ¿sí? En ese link, esperen que lo carga acá en una... ¿Siguen viendo mi pantalla ustedes? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, en esta página web el sistema solar está animado, ¿sí?
Y ahí vemos las órbitas de todos los planetas. ¿Sí? Bueno, si lo vemos en una vista superior, por decirlo de alguna forma, vemos, fíjense, los planetas centrales del sistema solar con trayectorias muy parecidas muy semejantes a trayectorias circulares, ¿sí? Se van haciendo elípticas a medida que acá remarcan, a medida que van a los planetas externos, y después hay algunos cuerpos, como este Eris, que están describiendo trayectorias elípticas. Y también tenemos otros que hacen trayectorias elípticas aquí en el sistema solar interior, que son asteroides, ¿sí? Palas, Vestas, Ceres, etc. Entonces, lo que es interesante de todo esto, es que si esto lo ponemos ahora así de costado, de alguna forma, encontramos que los planetas, las órbitas de los planetas, están todas contenidas en un mismo plano, ¿no? Habíamos visto que el movimiento central se da en un plano, ¿sí? En el plano aquel que quedó determinado por las condiciones iniciales del problema. Y aquí resulta que todos los planetas están prácticamente en el mismo plano, lo que se toma como evidencia de que se formaron todos al mismo tiempo, ¿no? Y en el mismo fenómeno. Y después fíjense que hay cuerpos menores del sistema solar que tienen trayectorias que están gobernadas por la atracción gravitatoria del Sol, quiere decir que son movimientos centrales, pero están fuera del plano que se llama plano de la eclíptica, se llama, ¿sí? Es más, si uno mira el cielo y sabe identificar los planetas, va a distinguir en el cielo el plano de la eclíptica. Vuelvo, estos objetos, Makemake, Eris, etc., incluso se puede ver que hasta el mismo Plutón, que quizás está por aquí, un color muy rojo y muy tenue, capaz que en la transmisión se pierde, pero bueno, no pasa nada, que están fuera del plano de la eclíptica, es que se le da un origen que muy probablemente son cuerpos que fueron capturados por la gravedad del Sol, ¿sí? Quedaron ahora orbitando el Sol, pero que no se formaron junto con los planetas. Porque si no, tendrían que estar en el plano de la eclíptica. Este modelo que estamos viendo acá es... Sí. Es por eso entonces que se pueden formar o acontece el eclipse, ¿no? Porque si estuvieran en planos distintos sería mucho más difícil que se superpongan. Efectivamente. Bueno, en el caso de los eclipses, en los que participan, los que vemos nosotros que participa el Sol, la Luna y la Tierra, aquí, bueno, acá no debe estar, en esto no se debe ver, pero si uno hace un zoom suficiente y mira la Tierra, aquí está, resulta que la órbita de la Tierra, de la Luna alrededor de la Tierra, está en el mismo plano también. Y exactamente, por eso se pueden hacer los eclipses. Quiere decir que todo tiene un origen común. Es más, fíjense que todos los planetas orbitan en la misma dirección, ¿sí? Lo que también da evidencia de que todos se formaron, que todos tienen el mismo origen. De todas formas, esto que le estamos viendo aquí, como lo estamos viendo acá, es un modelo simplificado. ¿Por qué? Porque estamos considerando únicamente la atracción. Primero, consideramos que el Sol está como fijo, porque su masa es mayor que cualquiera de los planetas. Y estamos despreciando la atracción gravitatoria mutua entre los planetas. ¿Sí?
¿Qué sucede? Si consideramos la atracción gravitatoria, los efectos gravitatorios de los planetas entre sí, el análisis deja de ser un movimiento central. Porque ya no tengo que una única fuerza actuando sobre cada planeta que apunta en la dirección del Sol, sino que tengo, por ejemplo, una fuerza que apunta, una fuerza en la dirección del Sol y una en la dirección de Júpiter. ¿Sí? ¿Sí? Por ser el planeta más grande del sistema solar, el que más masa tiene, es el que tiene el mayor efecto gravitatorio. Así que cálculos precisos de las órbitas de los planetas requieren que se consideren las atracciones entre todos ellos. Se comportan como un sistema de partículas donde ya no se puede asimilar a un problema de movimiento central. Sistema de partículas es lo que vamos a ver, primer tema, luego del parcial. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el sistema solar, el plano de la eclíptica, es como cuando se formó el sistema solar, donde los planetas tuvieron su L inicial, su momento cinético inicial. Resultó que los planetas del sistema solar interno, Mercurio, la Venus, Tierra, Marte, las órbitas son casi circulares, quiere decir que tuvieron una V0 clavada a un cierto ρ0, y ahí se estabilizaron, y los otros ya empiezan a tener órbitas más elípticas. Y un caso de movimiento central, digamos, pero para un objeto interestelar, el primero que se pudo ver recién se pudo constatar, digamos, se pudo observar de forma directa, fue este Oumuamua en el año 2017, ¿sí? Que vino desde fuera del sistema solar, ¿sí? En algún momento fue capturado por la atracción gravitatoria del Sol. A partir de ese punto podemos decir, bueno, puedo asimilar su movimiento al que resultaría de un sistema de fuerza central, y describió la trayectoria tal cual la vemos ahí, ¿no? Una trayectoria hiperbólica. Entonces este se acercó, pasó cerca del Sol, en su momento estuvo ahí en su apogeo, digamos, astros, digamos, en el punto más cercano, que fue donde tuvo la mayor velocidad, hasta que se alejó, bueno, y continúa alejándose. Y se trataron de hacer estudios, pero observaciones, pero bueno, esta fotito que yo puse ahí a la derecha es una recreación artística, ¿no? Lo que se vio era, digamos, como era solo un puntito en un telescopio, no se podía resolver su geometría, pero estudiando cómo cambiaba el brillo, se plantean modelos que permiten inferir la forma, ¿no? Porque como eso va rotando, uno ve cómo cambia el brillo y resulta que hay alguna forma que al rotar produce ese patrón característico y se lo asocia a una cierta geometría hipotética. Entonces acá tenemos un ejemplo de trayectoria abierta, en este caso de tipo hiperbólica. Luego es también muy interesante, y hay un ejercicio de la práctica de cambio de órbita, considerando un sistema de movimiento central, cómo es que se llega a poner un satélite en órbita. En este caso, esto saqué de la página de SpaceX, cómo llegar, ¿cómo se llama? La Dragon, ¿no? Con la cápsula Dragon hasta la estación espacial. Bueno, entonces fíjense cómo es el proceso. Bueno, aquí estoy en el centro de lanzamiento. Tengo que tener alcanzar una velocidad crítica, que se llama velocidad de escape, para que el lanzamiento no funcione como un tiro parabólico y que el cohete o la nave vuelva a caer sobre la Tierra, ¿no?
Esa es la velocidad de escape. Como la Tierra gira, el cohete cuando está parado arriba de la plataforma, como cualquiera de nosotros en este momento, ya tenemos velocidad, ¿no? Tenemos velocidad, el giro de la Tierra, omega por R, ¿no? El giro de la velocidad de rotación de la Tierra, el periodo diario de rotación por el radio de la Tierra. Entonces se trata de aprovechar esa velocidad, que es energía. Entonces es por eso que los centros de lanzamiento se tratan de poner lo más cercano del Ecuador, ¿no? En el caso de Estados Unidos lo pone en el sur de la Florida, que es el punto más al sur de Estados Unidos continental, ¿no? El sistema de lanzamiento europeo está en la Guyana Francesa, ¿no? Ahí se ha pegado a Venezuela, también tratando de estar cerca del Ecuador. Bueno, entonces, resuelto ese tema, el cohete despega, bueno, sigue una trayectoria hasta que llega a este punto 2, en el que le tengo que dar una velocidad V0 justa para que haga una trayectoria circular. ¿Sí? Habrá que darle esa velocidad V0 que veíamos recién, gamma por m sobre ρ0. ¿Sí? Entonces, el cohete, y apago los motores. Entonces, idealmente me quedo en esta trayectoria circular. ¿Sí? Y es un movimiento central. Ahora supongamos que quiero ir a una órbita más alta. ¿Sí? Esta órbita que acá está indicada en puntitos. Discúlpeme, se me fue. Bueno, está marcada mixta, ¿no? Porque acá está como puntitos y acá sigue continuo. Pero quiero ir a una órbita, digamos... No, es esta de acá. Quiero ir a una órbita tan alta como la de la estación espacial. No quiere decir remotamente que le doy energía para ir para subir. Sino que hago, acelero la nave de forma que esta trayectoria circular se transforme en una elipse, ¿no? Y lo hago la maniobra porque es lo que se ha demostrado que es lo energéticamente más eficiente, dándole velocidad tangencial, dándole V0. Digamos, como que en ese punto donde yo quiero empezar la maniobra del cambio de órbita, lo asocio al ρ0 del que estuvimos charlando nosotros con esa ecuación. ¿Sí? Entonces, hago un encendido de forma tal que hago aquí una curva parabólica, ¿sí? Que si yo terminase la maniobra aquí, en 3, digamos, no, doy acá doy el golpe, digamos, arranco el motor y doy más energía, doy más velocidad en 2. Cambio a una trayectoria, a otra trayectoria elíptica. ¿Sí? Y esa trayectoria elíptica me lleva sobre esta trayectoria circular. ¿Está bien? Entonces, para volver a la circular, aquí tengo que volver a hacer una maniobra con los motores. Digamos, tengo aquí lo que llamo una órbita de transferencia. ¿Sí? Fíjense, esto lo explico, todo este ejemplo lo digo buen tiempo. ¿Por qué? Porque fíjense que acá hay un detalle. En el momento en que yo estoy haciendo estas maniobras y prendo los motores de la nave, el movimiento dejó de ser central. ¿Por qué? Porque el sistema de propulsión de la nave aplicó una fuerza sobre esta que está en la dirección en que estaban orientados los motores. Entonces, mientras están los motores prendidos, dejó de ser un movimiento central. Y le di a la nave un nuevo L. ¿Sí? Un nuevo momento cinético. En el momento que apago los motores, solamente estoy bajo la acción de la fuerza central y ahí resultará entonces el tipo de trayectoria
asociada a esa condición inicial. Y bueno, y cada vez que aquí voy prendiendo, apagando los motores, ¿sí? Voy cambiando entre órbitas, ¿sí?, circulares, cuando estoy estable orbitando la Tierra, o elípticas cuando hago un cambio de altura con respecto a la superficie de la Tierra. Hasta que llega un punto en que tengo que hacer un encendido para tener una aproximación coordinada de forma tal que me encuentro con la nave, en este caso con la estación espacial, en una posición dada. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Vieron cuando uno escucha las noticias y dice, iba a despegar el cohete, el Falcon 9, para llevar reaprovisionamiento a la estación espacial? Tiene una ventana de lanzamiento de hoy entre las 5:15 y las 6 de la tarde. Si no es hoy, es el miércoles que viene. Capaz que lo tienen que suspender por mal tiempo una semana. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre? Es que cuando hacen el despegue, está todo sincronizado para realizar una serie de maniobras, tal que en la última de ellas, con cierto rango, la estación espacial va a estar en la posición indicada para poder encontrarlas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas maniobras tienen que ser muy eficientes, porque el combustible con el que cuentan no es ilimitado, ¿sí? Y alcanzar la altura deseada con estas sucesivas maniobras es mucho más eficiente energéticamente que intentar llegar a la altura deseada de una sola vez, ¿sí? En una sola maniobra. Entonces, por ahí, aunque el trabajo práctico no lo dice, uno de los problemas, hay uno ahí que habla de cambio de órbita, que se llama maniobra de Hoffman, que es clásica, y es esta que le decía, la forma más eficiente, más energéticamente eficiente de cambiar la órbita. Bueno, Una consulta. y lo que tienen que... Sí, por favor. En vez de querer salir, digamos, pasar de una órbita a otra hacia afuera, ¿querés hacerlo hacia adentro? ¿También la velocidad tiene que ser tangencial a la trayectoria? ¿O cómo es? En ese caso tenés que frenar. Como si, por ejemplo, si yo quiero entrar en vez de la 2 a la 3, de la 3 a la 2. Sí, tenés que frenar y vas a, entre comillas, caer hacia la Tierra. Pero lo que se hace es frenar en la dirección del avance, en la dirección tangente, ¿sí? No es que se toma la nave, como tú dijese, como se maneja una nave que fue en una película de ciencia ficción, que dobla el volante hacia abajo y te vas hacia la Tierra. Sino que los cambios de altura se hacen a partir de variar la velocidad, pero la velocidad en la dirección de avance. Cuando das más velocidad, subís, y cuando disminuís la velocidad, caes, ¿sí? Relativo a la Tierra. Eso es por la excentricidad, profe, que vas cambiando las condiciones iniciales, ¿sería? Efectivamente. Es como, y quiero remarcar eso, porque no estoy dando una clase de navegación espacial, porque no sé nada, ¿no? Sino que el concepto que hay que remarcar es ese, que yo estoy en la órbita circular, prendo los motores, y a partir de ese momento voy a tener un nuevo movimiento central a partir de las condiciones iniciales que me quedó de lo que traía previo a prender los motores en cuanto a la posición.
y la velocidad aquella que resultó de la maniobra. ¿Por qué? Porque lo normal, o por lo menos una aproximación razonable, es suponer que el prendido de los motores es instantáneo. ¿Sí? No es que uno anda media órbita con los propulsores prendidos, sino que se hacen encendidos de unos pocos segundos o minutos. ¿Sí? Entonces, para este tipo, bueno, por ejemplo, para los cálculos que hacemos nosotros, decimos, la nave, desde que prendió hasta que apagó los motores, se mantuvo en la misma posición. Entonces, el ρ va a ser el mismo que traía, pero la velocidad va a cambiar. Con esa nueva velocidad, tengo que generar una órbita, o tengo que planificar esa maniobra para generar la órbita que preciso, ¿no? Entonces, no es un movimiento central de principio a fin, sino que en medio la condición de movimiento central, de fuerza central, se pierde, y es como que hay que ir enganchando problemas de movimiento central sucesivos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque prender o apagar los motores implica un cambio en el momento cinético. ¿Por qué? Porque cambié la V. Entonces la trayectoria que sigue va a ser distinta porque, como muy bien alguien dijo, va a cambiar la excentricidad. Entonces pasaré a bueno, dentro de la familia de trayectoria pasaré a una elipse de distinto radio de aspecto, o pasaré de una elipse a una parábola, qué sé yo. A ver, tenía algo más, tenía. Y luego está el tema de las asistencias gravitatorias, que también es interesantísimo. Este es este cometa, Churyumov-Gerasimenko, que en el año, creo que 2016, 2017 también, hubo una misión de la Agencia Espacial Europea para ir a explorarlo. Entonces aquí muestran una animación, obviamente simplificada, cómo fue el viaje, ¿no? Que, como bien dice, duró 12 años. Ahí está la fecha de lanzamiento desde la Tierra. Volvió a pasar cerca de la Tierra y tuvo una maniobra que llama de asistencia gravitatoria, que ahora lo vemos, lo explicamos. Volvió a pasar cerca de Marte, en este caso, otra asistencia gravitatoria. Nuevamente por la Tierra. Y ahí sí, salió al sistema solar exterior, pasó cerca de un asteroide, volvió a entrar y otra vez se acercó a la Tierra, y ahí sí ya estaba todo sincronizado para que en algún momento alcance a él al cometa, ¿no? Ahí lo que hicieron fue, como iba a pasar mucho tiempo, para ahorrar energía, pusieron la cápsula en hibernación y la volvieron a prender cuando estuvo cerquita. Bueno, ¿cuál es el tema este de la asistencia gravitatoria? Nuevamente, para que tal cosa ocurra, uno no puede asimilar el problema o modelar todo el viaje como un sistema de fuerza central, sino que tiene múltiples planetas que ejercen atracción gravitatoria sobre la nave. Pero con lo que sabemos, podemos hacer una aproximación al problema de esta forma. Al principio la nave está sobre la Tierra. Entonces, como es la masa que tiene más cerca, es la que domina el problema. Entonces, el despegue, unas órbitas alrededor de la Tierra, los podemos trabajar con el modelo que vimos recién o antes, ese de SpaceX.
en algún momento digo, bueno, arranco el viaje, prende los motores y empiezan le dan impulso y describe una trayectoria que se planifica tal que pase cerca de, lo pongo de nuevo, que, por ejemplo, cerca de la Tierra, nuevamente. Y si ahí vuelvo a pensarlo como un movimiento central, donde solamente interactúa con la Tierra, la maniobra está diseñada para que la trayectoria resulte en una trayectoria abierta, en una parábola o una hipérbola que me impulse en la dirección que yo quiero viajar. ¿Vieron? Ahí lo impulsa, tiene la dirección, y acá arrancó, por ejemplo, esto será una elipse de mayor diámetro, ¿no? Y voy saltando de planeta en planeta y me acerco a los distintos planetas o varias veces al mismo, pero buscando que ese planeta me impulse. Es decir, me acerco a una distancia con una dirección tal que la trayectoria de considerar por un ratito, digamos, ese sistema de movimiento central entre el planeta en cuestión y la nave, resulte una trayectoria abierta que me impulse en la dirección que yo tengo planificada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que llegar hasta el cometa a partir de tener un cohete que queme combustible es técnicamente imposible porque no se puede construir algo tan grande, sino que se construye algo más chico, suficiente para que se ponga en órbita, con suficiente combustible para que se ponga en órbita, y que luego pueda hacer maniobras muy cortas para ir navegando a medida que voy aprovechando los impulsos gravitatorios de los planetas. Es decir, que al yo tener, como el sistema es un sistema cerrado y la energía se conserva, lo que está haciendo la nave es robarle energía al planeta. Lo que sucede que una nave de una, no sé si llega a la tonelada, con respecto a un planeta es completamente despreciable la energía que pierde el planeta para acelerar esa masa tan chiquitita. Entonces, fíjense que aquí, para llegar a un cometa que estaba muy lejano, la sonda pasó 3 veces por la Tierra para aprovechar y hacer la asistencia gravitatoria. Lo que en principio a uno le parece completamente fuera de toda lógica, ¿no? Porque uno dice, mirá, está la Tierra, y después sigue Marte, y después sigue Júpiter, y después sigue Saturno, y eso es cada vez más lejos, ¿sí? Bueno, está bien que todo gira alrededor del Sol, ¿no? Lejos cerca es relativo. Pero esta maniobra se demoró 12 años, porque la sonda tuvo que dar varias vueltas en el entorno de la Tierra con el único fin de ir ganando velocidad, ¿sí?, a expensa de maniobras gravitatorias, hasta que al fin tenía suficiente energía para llegar a su objetivo. Y obviamente no es una maniobra que se puede iniciar en cualquier momento, cuando termine de construir la nave salgo, sino que tiene que estar muy finamente programado para aprovechar primero para aprovechar la alineación o disposición relativa de los planetas óptima para que hacer la secuencia de asistencias gravitatorias que me lleve, que con la última viajo hasta mi objetivo, ¿no? No es trivial. No sé si esto es todo, si tenía algo más para mostrar. No, bueno, es todo. Bueno, no sé, algún comentario, pregunta. Por mi parte, nada.
muy No. interesante, pero Terminamos así, digamos, lento, sin estrés, bajando la pata, digamos, ya con el último tema, ¿sí? De esta. Entonces, la forma es que ponen un satélite en órbita, primero lo sacan a la atmósfera, o sea, se estabiliza, después le dan un impulso, se vuelve a estabilizar y así hasta donde quieren dejarlo, más o menos eso es lo que entendí. Claro, bueno, lo que sucede es que la atmósfera, la primera órbita en la que queda el satélite, que es más allá de la atmósfera, ¿sí? Porque la atmósfera lo que tiene es que le da una resistencia al avance, ¿no? Es energía extra que precisas para que gane altura, ¿sí? Recording stopped. Primero tenés, sí, como se llama, una órbita de parking, ¿sí? Así como de estacionamiento, donde normalmente los satélites despliegan, por ejemplo, los paneles solares, ¿sí? Se chequean, se verifica que todo esté funcionando, se hacen los tests, se lo configura, y luego ahí empieza la maniobra de llevarlo a la órbita definitiva, que por lo general es mucho más alta que esta primera órbita, ¿sí? Vieron que los cohetes dicen qué capacidad tiene que dice, hay unas siglas en inglés que ahora no me las acuerdo, que dice, por ejemplo, tiene capacidad de 1 tonelada en órbita baja, que son más o menos 400 kilómetros. Es decir, mira, yo puedo poner a 400 kilómetros de altura tal masa en órbita. Y bueno, si es una de estas misiones en las que uno paga aquello, SpaceX, y dice, bueno, listo, y yo te lo dejo ahí a 400 kilómetros orbitando, y ahí es todo tuyo. Y luego vos operás hasta llegar hasta colocar el satélite donde se te asignó el espacio, ¿no? Eso está también todo regulado, ¿no? No puedes poner un satélite en órbita donde te gusta, sino que tenés, el cielo está como parcelado, ¿no? Para evitar interferencias, choques, etc. Pero eso ya se hace a expensas de la energía que lleva almacenada, que son combustible, motores iónicos, todo esto que ya lleva, que transporta el mismo satélite. Y tardan semanas quizás en llegar a la órbita definitiva, porque lo hacen muy lentamente, porque no, por cuestión de eficiencia en el uso del combustible, ¿no? Y de disponibilidad de combustible. No, es apasionante eso, ¿no? Yo no me dedico, obviamente, sino me gusta leerlo y seguirlo porque los sistemas de orientación con giróscopos, ¿no? Bueno, que también vamos a ver después en la parte final de este curso. Está muy interesante. Les decía, todo eso se da en esta materia optativa que dicta Enrique Pardo. Bueno, se acabó justo a las 6, vamos a terminar el horario. Aprovecho para algunas pautas organizativas. Los dos horarios que corresponden a clases teóricas de la semana próxima, es decir, la del martes y la del jueves, lo vamos a dedicar a consultas, ¿sí? Y la idea no es, bueno, a ver, Adrián decía algo, sino que la idea es que vengan ustedes con preguntas, ¿sí? Porque... Una consulta, ¿vamos a hacer consultas así de ejercicios de guías o sea, ejercicios de parciales que encontramos o consultas teóricas? Bueno, es todo lo mismo, ¿sí? Así que sí, pueden ser de ejercicio, cómo se resuelve una cosa, la otra. Lo que pasa que es de a uno, ¿sí? Digamos, entonces, con eso quiero decir que no es que se abre en ese horario, va a haber múltiples consultas así en paralelo, como si las hay en el horario de la práctica. ¿Está bien? Bien, gracias. Y la idea para hacerlo de forma eficiente es
ir agrupando por temas. ¿Sí? Entonces, de entrada digo, bueno, a ver, ¿qué tenemos? Cinemática. Una serie de preguntas, hacemos ahí un listadito y avanzo sobre eso. ¿Sí? Porque si no, se torna muy ineficiente porque hablamos, uno se conecta más tarde y vuelve a preguntar lo que preguntó alguien al inicio. ¿Está bien? Entonces, la idea es al comienzo hacer agrupar los temas, y aunque obviamente puede haber repreguntas y surgir otra cosa, pero que el hilo lo vamos llevando de acuerdo a ese programa que armamos al inicio, ¿no? Ese plan que armamos al inicio. Pero está abierto a todas las preguntas, ¿sí? Lo que sea, todos los temas y problemas, teoría, lo que sea. Y vi que ya está en la página, ya está disponible, ya lo habilitó Nicolás, esa actividad para que practiquen cómo sacar la fotografía, convertir a PDF y subir al campus, ¿no? Sus respuestas a los ejercicios. Les recomiendo que lo practiquen, que lo hagan para que luego optimizar el tiempo durante el examen. Lo que hacemos nosotros es decir, bueno, 10 minutos antes del tiempo de límite en el que el campus corta, avisamos, faltan 10 minutos, como que para que empiecen a prever que tienen que subir la respuesta.